En esta segunda parte, por favor, ruego, tomen sus lugares. En esta segunda parte de las jornadas tenemos la participación de dos expertos en la materia. Uno de ellos, que ahora presento, es a don Luis Carlos Treviño, a don Héctor Campos Cantú, su procurador jurídico de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, que nos expondrá sus puntos de vista respecto de esta reforma constitucional y de seguridad pública. Queda con ustedes el subprocurador don Héctor Campos Cantú, subprocurador jurídico de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio quiero manifestarles que es para mí un gran honor y privilegio estar en la sede de este Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, institución con gran tradición y rigor académico en sus investigaciones. Y en nombre del licenciado Luis Carlos Treviño Berchelman, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, agradezco a la doctora Olga Islas de González Mariscal y al doctor Sergio García Ramírez, coordinadores de estas jornadas de justicia penal, por su invitación para participar en este importante evento. Además, que nos brinda la oportunidad al Estado de Nuevo León para compartir el trabajo que se ha realizado en aras de mejorar el sistema de justicia en nuestra entidad y que tiene que ver precisamente con la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública. Agradezco asimismo a nuestra moderadora de lujo, doctora, gusto saludarla. La impartición de una justicia pronta, imparcial y expedita, transparente, constituye un principio y un derecho fundamental. En Nuevo León se han realizado diversas acciones para avanzar en el terreno jurídico y al mismo tiempo responder a los reclamos sociales de contar con un sistema de justicia penal confiable, rápido, eficaz y transparente. Para transitar hacia un nuevo modelo de justicia, el gobernador del Estado, José Natividad González Parás, impulsó la participación ciudadana por medio de una amplia consulta que se denominó para la revisión y reforma del marco jurídico en materia de administración y procuración de justicia. Esta fue realizada en el año 2003, logrando en julio del 2004 la actualización del marco jurídico y la reestructuración gradual del sistema estatal de procuración e impartición de justicia, y al mismo tiempo el desarrollo de instituciones, su fortalecimiento y la adecuación a la dinámica social. Gracias a esto, Nuevo León fue el primero en implementar la modalidad del sistema adversarial en la República y que tiene entre sus características la oralidad. En el ámbito federal se encuentra en las legislaturas de las entidades federativas la minuta para la reforma que establece las bases constitucionales, entre otras cuestiones, para el sistema acusatorio, que se ha construido tomando en cuenta la historia jurídico-penal del país y los compromisos internacionales asumidos por México. Enfocando mi participación en este foro al proyecto que ha sido implementado en Nuevo León para reformar el marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia, quiero comentar en principio que uno de los aspectos más destacados es que se ha tratado de un esfuerzo multidisciplinario, en el que han colaborado los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, junto con expertos independientes, organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular. Para llevar a cabo la reforma, se atendieron los siguientes lineamientos durante la elaboración de las iniciativas. Mantener un enfoque integral y armónico en las reformas a sugerir. Proponer cambios graduales e innovadores, pero no radicales. Establecer una estrecha coordinación entre los órganos ministerial y judicial en la elaboración de las propuestas.
involucrar a ciudadanos especialistas en los diferentes temas y evaluar las necesidades presupuestales de infraestructura, capacitación y culturización que implicaría la implementación de las reformas. Es importante señalar que una de las bondades de la reforma es despresurizar el sistema penal, y eso es el tema que más adelante veremos, donde damos cuenta de los avances que hemos tenido y donde se ve cómo se reduce la presión tanto en el Ministerio Público como en los órganos jurisdiccionales. Se incorpora así el propósito de una justicia restaurativa sobre una meramente represiva. En Nuevo León se ha avanzado en la despresurización del sistema de procuración, como más adelante veremos. Las principales reformas ya aprobadas en materia penal comprenden los siguientes temas que son de innovación procesal, y las comento porque tal vez para allá vamos con las reformas constitucionales. Incorporar el juicio oral, que a la fecha Nuevo León contempla más de 50 figuras delictivas, estando en el Congreso local una iniciativa para adicionar otras 53. En el juicio oral se atienden, como todos sabemos, los principios de oralidad, de concentración, de inmediación y de contradicción. Se incorporó también el procedimiento abreviado, aplicable cuando el probable responsable acepta los hechos delictivos, siempre bajo la salvaguarda de su abogado defensor y del pleno conocimiento de las consecuencias de dicho reconocimiento. Ampliar los casos de procedencia de la conciliación penal a los delitos de previa querella y a los de oficio no graves, y cuya sanción no excede de 6 años de prisión como pena máxima. En el mismo sentido, permitir la mediación penal, siempre que así lo acepte la víctima y se haga de conocimiento al Ministerio Público y al juez de la causa. Incorporar la suspensión del procedimiento de la preparación de la acción penal a cargo del Ministerio Público en los delitos con pena alternativa o pena de multa y prisión cuya máxima no exceda de 2 años. Asimismo, se incorporó la suspensión del procedimiento a prueba, esto ya a cargo del juez, en los delitos no graves y cuya pena máxima de prisión no exceda de 8 años. En ese contexto, me permito presentar a continuación algunas láminas que contienen información relacionada con el proceso de reforma al sistema de justicia penal y que es más bien una aproximación empírica, digámoslo, al tema. En esta consulta que comentábamos, se revisaron alrededor de 2.200 artículos, se modificaron 395, 45 fueron derogados y 144 fueron adicionados. Este es un dato meramente de anécdota, pero que en la práctica sí implicó un trabajo arduo. Dentro de los beneficios de los métodos alternos en materia penal, hablo de métodos alternos incluyendo salidas a los procedimientos, es que se privilegia la voluntad de las partes, es decir, no se obliga a las partes a llegar a un arreglo, sino se guía para que ellos mismos encuentren sus acuerdos para la solución del conflicto. La resolución de conflictos se hace de una manera humana y eficiente. Existe seguridad y certeza jurídica, pues son acuerdos reconocidos legalmente al momento de ser sancionados por un mediador certificado. Se brindan las condiciones para garantizar respeto a los derechos humanos. Hay un principio de intervención mínima de la autoridad. Permite a la autoridad por ello dedicarse a dirimir controversias en las que los ciudadanos tienen diferencias irreconciliables. La complejidad de los problemas así lo requiera, o los bienes jurídicos que están de por medio así lo exigen. Es decir, los jueces y los ministerios públicos se pueden dedicar con toda su capacidad de resolver asuntos más delicados. Como comentábamos, algunas figuras jurídicas que se incorporaron al sistema de justicia penal, esto ante el Ministerio Público, se encuentra el acta circunstanciada. Esta consiste en el reporte de un hecho delictivo que no cumple con los requisitos legales realmente de una denuncia, como son muchas veces extravíos de documentos, de celulares, que no hay realmente una investigación que hacer, no hay datos, simplemente es un reporte. En ese sentido se levantan actas circunstanciadas y veremos más adelante cómo esto
de alguna forma no te obliga a tener un expediente, una derivación para ver el tema de un celular. También los acuerdos de no inicio de la averiguación previa, cuando los hechos denunciados son notoriamente improcedentes, infinidad de asuntos mercantiles, laborales que se trata de presionar a través del Ministerio Público, o simplemente que a primera vista se nota que ha prescrito. También está la mediación y la conciliación. Como ejemplo, el Código Penal del Estado establece que procede el perdón en los delitos que se persiguen de oficio cuando no sea considerado como delito grave, cuando su sanción, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o cualificativas del delito, no exceda de 6 años de prisión como máxima, se logre un acuerdo entre la víctima y el inculpado por medio de la mediación o conciliación, que se haga del conocimiento del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional que conozca el asunto. Otra figura que se incorporó como herramienta para el Ministerio Público es la suspensión del procedimiento de preparación de la acción penal. Esta procede cuando el delito es delito de pena alternativa o cuya pena máxima no exceda de 2 años. Cuando el inculpado celebra un convenio con la víctima y existe una culminación de la autoridad a no reiterar la conducta delictiva. En la siguiente lámina vemos figuras jurídicas que se incorporaron, pero esto en el Poder Judicial. Tenemos la suspensión del procedimiento a prueba del procesado, que consiste en la medida decretada por el juez a petición del inculpado o la defensa para suspender los efectos de la acción penal. Requiere que no exista oposición del Ministerio Público o del ofendido, que no se trate de un delito grave y cuya pena máxima no sea mayor de 8 años, que el inculpado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso o que se encuentre sujeto a un proceso penal, que no le hayan concedido el beneficio en diversos procesos, que el inculpado celebre ante el juez un acuerdo reparatorio del daño con la víctima, que se solicite antes del desahogo de pruebas y que se comprometa a cumplir con las medidas y condiciones que fije el juez. La mediación y la conciliación se admiten hasta antes que cause ejecutoria la sentencia e interviene en ella únicamente el conciliador o mediador, el inculpado, la víctima o el ofendido. También tenemos el procedimiento abreviado. Este procede cuando ya se dictó auto de formal prisión o de sujeción al proceso, existe una aceptación y reconocimiento de la participación del inculpado en los hechos, en presencia de la autoridad judicial y su defensor, se obliga a cubrir la reparación del daño, la satisfacción de la víctima, no existe oposición del Ministerio Público y se solicita dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto de formal prisión. Y por último, obviamente, está el juicio oral como una nueva figura. ¿A qué vamos con todo esto? Que la reforma constitucional federal, si pasamos a la siguiente gráfica, ya contempla la posibilidad de los métodos alternativos para solucionar conflictos en materia penal. Y esto nos da una idea de lo que en Nuevo León se ha avanzado. Por ejemplo, de septiembre del 2004 a diciembre del 2007 se iniciaron 229.690 averiguaciones previas. De ese total, 173.439 fueron resueltas a través de salidas del procedimiento. Es decir, 75% se resolvieron mediante convenios, desistimientos, suspensiones del procedimiento, reservas o inejercicios. En el mismo periodo de tiempo se levantaron 51.209 actas circunstanciadas y se dictaron 606 acuerdos de no inicio de la averiguación previa. Esto representa un 22.56 de los asuntos que no son necesario iniciar. Ese 75% obviamente es el que llama la atención y es donde vemos que hay una clave para despresurizar el sistema. En la siguiente gráfica vemos que esto es algo que se ha comentado, que dices, bueno, si realmente no ha habido tantos juicios orales, ¿cómo se puede decir que sea un éxito? Precisamente por lo que acabamos de ver, que las salidas alternas, privilegiando la reparación del daño, el acuerdo entre las partes, y no llegar a juicio, precisamente ahí es donde radica uno de los grandes éxitos de este sistema adversarial. Por ejemplo,
de septiembre de 2004 a diciembre de 2007, en materia penal, se radicaron 65 asuntos, se sentenciaron 47, se sobreseyeron 16 y en trámite se encuentran únicamente 2. Esto con números se ve como si hay muy poco trabajo de parte del Poder Judicial. Sin embargo, esto representa miles, no digo exagerando, de audiencias preparatorias de juicio, que al final de cuentas no llegaron a juicio. Sí, hubo una salida, hubo algún acuerdo, pero son cientos de estas audiencias donde se denominan de preparación, donde se dio salida a estos conflictos. Entonces los números que se ven reducidos realmente reflejan un éxito en las salidas alternas. No tengo aquí en la gráfica, pero además quiero comentarles que en Nuevo León, además de que en materia penal se está trabajando desde el 2004 en este nuevo sistema, capacitando a ministerios públicos, a los fiscales, en materia penal obviamente, también se tiene todo el nuevo modelo de justicia especial para adolescentes, que en Nuevo León se implementó hace ya tiempo. Ese sí, porque ahorita el tema de la justicia penal está mixto, porque hemos adoptado un sistema gradual, no territorial como Chihuahua, gradual. Y a lo que voy, que el sistema de justicia por adolescentes sí entró completo, sí es un modelo, por decirlo así, más puro del nuevo sistema adversarial. Es un modelo con todas las características del sistema adversarial. Ese ya está funcionando. Además del sistema de adolescentes, se incorporó el procedimiento oral en materia familiar, divorcios voluntarios, también las controversias sobre convivencia de menores y los sumarios de alimentos y los arrendamientos, que estos ya se están resolviendo en un mes, algo así. Pues esta sería mi participación en esta primera intervención. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor subprocurador don Hugo Campos Cantú, donde en una muy ilustrativa exposición nos revela las reformas que se han aplicado en el Estado de Nuevo León respecto del ámbito de la Procuración y la Administración de Justicia en materia penal, con la aplicación de los juicios orales y las medidas de conciliación desde el año de 2004, que desde luego es una experiencia muy ilustradora para nosotros que ahora analizamos las reformas penales y que en Nuevo León se han experimentado algunas de gran avance. Muchísimas gracias, señor procurador. Ahora toca su turno a la participación de don Abel Villicaña Estrada. Don Abel es un especialista reconocido, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha tenido el nombramiento distinguidísimo de ser presidente de ese tribunal y fue también hasta momentos recientes procurador de justicia de este estado, ahora es ex procurador de justicia del Estado de México. Él nos va a dar sus puntos de vista respecto de la perspectiva del Ministerio Público frente a esta reforma constitucional de justicia penal y de seguridad pública. Tiene la palabra don Abel. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos ustedes. Primero quiero agradecer la gentileza de la doctora Olga Islas González Mariscal, de don Sergio García Ramírez y de la doctora Adato por esta invitación. Y quisiera pedir la autorización de ustedes para dejar a un lado un documento que he escrito y que está muy extenso y en el cual encuentro podemos volver a ideas que ya hemos visto y que me permitan libremente expresar mis puntos de vista, algunos aspectos de la reforma. Si ustedes están de acuerdo, comenzaría por preguntar
¿por qué la reforma constitucional en materia penal? ¿A qué obedece esta propuesta o esta ley emitida por el Congreso y que se encuentra ahora circulando en los estados? ¿Cuáles son las razones que llevaron al legislador para tomar esta decisión? Y para ello es necesario ubicarnos en nuestra realidad. ¿Qué sucede realmente en las agencias del Ministerio Público y en los juzgados penales? ¿Realmente se imparte justicia? ¿Realmente se aplica la ley? Y la respuesta es negativa. Ni en el Ministerio Público ni en los juzgados el ofendido y el acusado encuentran satisfacción. Ambos están inconformes con la forma en que se aplica la justicia actualmente en este país, en todos los estados. ¿Qué es lo que sucedió? Aparentemente hace unos 20, 25 años la justicia penal funcionaba. Y yo recuerdo que hace algún poco tiempo don Sergio García Ramírez dio la voz de alerta cuando dijo: en los juzgados los que llevan el mando son los secretarios y los escribientes. Cuidado, porque el juez se ha encerrado en su cubículo y desde ahí está analizando lo que los empleados de segundo nivel han escrito y sobre esa base dicta la sentencia. Cuidado. Paulatinamente fuimos cayendo en ese vicio. Decía hace 20, 30 años el juez atendía al público, escuchaba a los testigos, presenciaba los careos, inspeccionaba los objetos, pero el cúmulo de trabajo lo fue haciendo delegar facultades en el personal. Y finalmente quedó él reducido a un espacio en donde quedó cercado y está ajeno a lo que sucede afuera. Solamente excepcionalmente cuando algún litigante exigente, como don Jesús Zamora Pierce, viene a decir: señor juez, quiero que usted esté presente en esta diligencia y que usted la presida y la dirija. ¿Y qué sucede? Ya el juez no sabe cómo dirigir una diligencia. Estas son las inquietudes que han llegado hasta el Congreso para proponer una reforma judicial en materia penal. Y bueno, no es por presumir, pero el Estado de México, en la voz de César Camacho Quirós, llevó la iniciativa de reformas y dio la batalla y finalmente ganó. Ahí está una serie de reformas a las leyes penales que pretenden disminuir esa desconfianza que hay en los particulares hacia la autoridad, hacia el Ministerio Público, hacia el juez. Crear un ambiente de seguridad y de transparencia en la celebración de los actos que se motivan por el proceso. ¿Cuáles son los pilares de esta reforma? A mi juicio, hay dos. Uno de ellos es la transformación de los juicios escritos en juicios orales. Muchos han pensado que los juicios orales son la panacea, que con eso ya se va a resolver el problema de la justicia penal en México. Yo no creo que sea tal. Sabemos, quienes hemos pasado por las aulas universitarias, que el proceso no es más que un cauce, más que una especie de mecanismo por el cual pasan todos los actos que se realizan para la investigación del delito. Es el mismo procedimiento para un homicidio calificado que para un robo simple. De manera que cambiar uno por otro no será necesariamente la solución. Ahora, aclaremos bien que
Nuestro sistema es diferente, el propuesto sistema es diferente del anglosajón, en donde el acusado es juzgado por un jurado, integrado por sus pares, y declaran acerca de su responsabilidad. En este otro es el juez el que preside las audiencias, dirige las actuaciones y finalmente emite su resolución en presencia del público. Entonces, tenemos la esperanza de que con la transparencia que trae consigo la celebración de los actos procesales abiertamente, con la presencia obligada del juez y de las partes, podrá recuperar la confianza que la ciudadanía ha perdido en la justicia. El otro pilar, en mi opinión, y como ya se ha dicho aquí repetidamente, es la capacitación. Pero una capacitación auténtica, no una simulación de capacitación como se ha tenido en muchas procuradurías y muchos poderes judiciales. Que realmente se establezcan cursos formales, validados académicamente y por la práctica, para que el individuo pueda ser certificado, ya sea como policía, ya sea como Ministerio Público, o sea como juez. No se pase un curso medianamente ilustrativo o somero y ya con eso se capacita. Si no tenemos capacitación en la policía, en los ministerios públicos y en los juzgados, la reforma va a fracasar. Y tiene que ser una capacitación integral. Estoy queriendo decir con esto que debe ser el mismo nivel de capacitación de todas las partes que intervienen en el proceso, incluyendo al juez. Yo me preguntaba, ahora en esta época que estuve al frente de la Procuraduría, ¿por qué de 10 órdenes de aprehensión que solicita el Ministerio Público le niegan 7? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta, vamos a decir, este juez es intolerante, no, este juez es intratable, ¿no? Lo que pasa es que no hay equilibrio en la capacitación de las partes que intervienen en el proceso. No están al mismo nivel. Nuestro Ministerio Público carece de conocimientos básicos para poder ejercitar la acción penal o hacer su papel dentro del proceso. Déjenme decirle que en la época en que yo estuve en el tribunal como presidente, pudimos fortalecer la escuela judicial, pudimos darle seriedad a los cursos y se volvió obligatorio para todo el funcionario público tomar los cursos que se impartían y los exámenes de oposición le daban oportunidad al ascenso. Y ahora la Escuela Judicial del Estado de México, que se ha seguido fortaleciendo, es un verdadero centro de capacitación académica y práctica de todos los funcionarios judiciales. Han llegado ya al momento de establecer el doctorado en materia de impartición de justicia. Pero el Ministerio Público no hace lo mismo, pero la Defensoría de Oficio tampoco hace lo mismo. Entonces no puede funcionar una mesa en la que 3 patas están cojas y una está firme. Si no hay capacitación para todos, la reforma no va a funcionar. Se requiere una capacitación integral, verdadera, auténtica y a fondo. En otro aspecto quisiera comentar acerca del papel del Ministerio Público en esta reforma en materia penal. Cambia radicalmente el papel del Ministerio Público. Ya no es ahora el que a su arbitrio practica las investigaciones, realiza las pruebas que cree que son las adecuadas. Ya no podrá, por tanto, simular o inventar, como se ha hecho, averiguaciones que se realizan solamente en la máquina, popularmente
los escribientes le llaman a eso, le di el maquinazo. ¿Es cierto, don Jesús Zamora, o no? Le dieron el cambio y las cosas son diferentes. Ahora hay un juez de control o juez de garantías, que es el que tendrá que aprobar las medidas que el Ministerio Público le solicite. En ese sentido, el Ministerio Público disminuye su funcionamiento. Pero al mismo tiempo, se vuelve más exigente en la reforma con el Ministerio Público. Ahora tendrá que apegarse estrictamente a la ley, a actuar bajo el control del juez y no despacharse como él quisiera en el desarrollo de las averiguaciones, no cometer arbitrariedades, porque cualquier medida importante tendrá que ser aprobada por el juez de control. Hay otro aspecto que vale la pena comentar: la presunción de inocencia. ¿Qué es eso de la presunción de inocencia? Se oye muy bonito. En el texto de la ley no lo había visto hasta esta reforma, pero la Corte dice que está implícita en otras disposiciones legales. Ahora ya no es implícita, es explícita. En consecuencia, a nadie se le podrá considerar culpable de un delito hasta que no se haya dictado en su contra una sentencia ejecutoria. Quiere decir que aún el mismo procesado, aún el mismo sentenciado, se ve favorecido por la presunción de inocencia, hasta que no su sentencia haya causado ejecutoria y no haya ningún otro medio de impugnación con el cual combatirlo. La presunción de inocencia aparece en la fracción primera del artículo 20 constitucional, donde ¿qué estaba antes ahí en esa fracción primera? ¿Y dónde está ahora? ¿Qué dice? Bien, yo creo que son las medidas que el juez tiene facultad discrecional para resolver, siempre y cuando se trate de delito no grave, ¿no? Entonces, acabamos con aquel sistema sofisticado de que había que el término medio aritmético de la pena y había que sumir el mínimo y el máximo y partirlo a la mitad, y si se usaba más de 5 entonces tenía derecho. ¿No es cierto? Se acabó. Ahora es facultad discrecional del juez. Una gran responsabilidad se está poniendo en manos del juez. La presunción de inocencia tiene incluso presencia durante la valoración de la prueba. Es decir, se requiere prueba plena para determinar la responsabilidad del procesado. De otra manera, le favorece esa presunción de inocencia. Las pruebas tienen que ser plenas, y ahí está la exigencia del Ministerio Público. Punto importante es la participación de la víctima, que ahora es más amplia y que la ley le concede incluso la posibilidad de acudir directamente al ejercicio de la acción penal. ¿Es esto correcto? Desde mi punto de vista es 100% aceptable y digno de reconocimiento. La víctima, quienes han ido a los juzgados patrocinando al ofendido, habrán sentido en carne propia la orden de decir: usted se calla y se va afuera de la oficina. Usted no puede participar. Todo lo que usted tenga que decir aquí será a través del Ministerio Público, pero su presencia, usted no tiene derecho al uso de la palabra. Ahora la ley le permite participar. Bien, la reforma finalmente nos obliga a todos
no es solamente transformar las procuradurías o los tribunales, es transformar también a los abogados, a la ciudadanía, a los abogados para exigir sus derechos y a la ciudadanía para estar presente y convalidar con su presencia los actos que se realicen y que se haga respetar la ley. Termino citando una frase de Lincoln. Dice: tengamos fe en que el derecho constituye la fuerza. Tengamos fe en que la razón es poderosa. Y con esa fe avancemos hasta el fin, haciendo la parte que nos toca, siguiendo siempre la verdad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de don Abel Villicaña en esta exposición muy aleccionadora, porque habla desde su vastísima experiencia, señalándonos muy puntualmente qué razones dieron origen a la reforma constitucional que ahora estamos analizando, y puntualiza que la reforma tiene dos pilares, y que es la transformación en primer término de los juicios escritos con los juicios orales, con los que se busca la transparencia, con la obligación del órgano jurisdiccional y de las partes de estar presentes en todas las audiencias, pero pone su acento en que esta reforma será exitosa si hay una capacitación integral, auténtica, no simulada, de todas las partes que intervienen en la procuración y en la administración de justicia. También puntualiza y subraya el papel del Ministerio Público en la reforma, en el que advierte un cambio radical con la intervención de los jueces de control, y nos señala otro de los aciertos de la reforma: la presunción de inocencia, la participación de la víctima, y que finalmente señala que la reforma obliga a todos, a los defensores, al Ministerio Público, al juez y a la ciudadanía. Ahora toca el momento de dar respuestas a las preguntas que surgieron de las brillantes exposiciones de nuestros dos ponentes. Tiene la palabra el señor licenciado Cantú, su procurador jurídico de la Procuraduría de Nuevo León. Muchas gracias. Hay una pregunta en relación de si existe en Nuevo León propiamente en el Código de Procedimientos una reglamentación específica de los juicios orales. Efectivamente, tiene un capítulo especial, toda una regulación nueva, y tiene, como comentaba, es un sistema mixto hasta ahorita, pero todo el procedimiento oral está contemplado, todas las salidas alternas que comentábamos, las suspensiones, etcétera, todo está regulado. En un futuro, la idea, la tendencia será obviamente todo el nuevo Código de Procedimientos Penales, con todas las reglas de los juicios orales o del sistema adversarial. Como les comentaba, en la justicia para adolescentes, en los nuevos procedimientos, ese sí es todo un modelo que está completo, ¿no? Probablemente a mediano plazo en Nuevo León ya tengamos un código completo de procedimientos penales, que todo confluya en este nuevo sistema. Hay una pregunta en relación con la base trabajadora administrativa sin carrera judicial dentro del Poder Judicial, que si fueron despedidos. No alcanzo a ver a dónde va la pregunta. Sin embargo, que yo tenga conocimiento, no ha cambiado nada en cuanto a la base trabajadora. Probablemente se han capacitado en algunas nuevas habilidades y demás, y readscrita cierto personal a algunas áreas, las salas de juicios orales y demás. Pero sigue trabajando, por un lado, el sistema tradicional, y por otro lado está trabajando
el nuevo sistema, ¿no? Yo me imagino que orgánicamente ahí se distribuyeron áreas, además de que habría nuevo personal. Hay otra en cuanto al tiempo del procedimiento abreviado, cuando la consignación es con detenido en el DF, señala que aquí son 3 semanas aproximadamente si se renuncia a lo establecido en el 307. No tengo el dato preciso de cuánto se tardará, tal vez sea similar al que tienen aquí con la renuncia. No tengo el dato. Y comentan de la conciliación y la mediación. Ahí pues básicamente hay una diferencia en cuanto al facilitador o el mediador es una persona certificada con ciertas cualidades, habilidades que tienen una técnica, un enfoque para llevar a una solución. El conciliador, pues básicamente la conciliación es diferente, no es más en lo práctico, sin la técnica que tiene el mediador certificado. Y ahí, perdón. Sí, estoy leyendo, si no alcanzo a leer bien la letra. No se corre el riesgo de mercantilizar el derecho penal. Cuando por una manchada, por una ventana rota. Pues no, efectivamente uno de lo que hemos visto que ha funcionado mucho es precisamente quitarle los asuntos de una ventana rota o problemas entre vecinos, problemas de ponchó una llanta que iban a denunciar un daño a propiedad ajena, de cosas mínimas. Por ejemplo, obviamente ahí podemos hablar de la mediación entre los vecinos. Ejemplo de lo que se ha hecho en Nuevo León, existen 12 módulos de orientación social que están en las colonias estratégicas que tienen cierta problemática social, están cerca de la comunidad conoce a los que están ahí, que es un mediador, un psicólogo, un abogado, el mediador tiene facultades de certificar los convenios y precisamente ahí llegan cuestiones muy mínimas, de una ventana, de un golpe, de una lesión mínima, cosas vecinales, y se ha logrado, pues, por un lado que no llegue a las organizaciones del Ministerio Público ese tipo de asuntos, y lograr alguna mediación al respecto. Ahora el señor licenciado Don Abel Villicaña dará respuesta a las preguntas que surgieron de su exposición. Gracias. Algunas preguntas vienen relacionadas íntimamente. Una de ellas pregunta sobre el acto de vinculación a proceso en que según la reforma debe acreditarse el hecho y la probable responsabilidad. Y volvemos al tema del cuerpo del delito y de la responsabilidad que ya muy inteligentemente contestó el doctor Moisés Moreno, y obviamente van, si no a persistir con ese mismo nombre, pero sí a aparecer con los elementos constitutivos dentro de las leyes que van a ser reformadas, las leyes procesales de los estados. ¿Edomex hizo una reforma parcial o integral como Oaxaca, Chihuahua y otros estados? Si se refiere a la reforma que ha sido aprobada por el Congreso, le quiero decir que en el Estado de México se está trabajando con mucho entusiasmo en elaborar la propuesta de las leyes que deben adecuarse a la reforma. La semana pasada estuvieron 8 magistrados concentrados en Iztapan de la Sal trabajando en los proyectos de ley. O sea, hay interés en ser el primer estado que cumpla con los requerimientos de la reforma. Se ha trabajado en eso, si a eso se refiere la pregunta. ¿Qué jerarquización tendrá el juez de control
con un segundo juez de la causa o simplemente para otorgar las medidas cautelares. Pues regresamos a la misma respuesta. Tendrán que ser las leyes orgánicas correspondientes y las leyes procesales las que definan estas situaciones, y ahí es donde toca el turno a las legislaturas de los estados para hacer un buen trabajo legislativo, y seguramente de a eso dependerá el éxito de la reforma. Seguramente va a haber criterios diferentes y algunos estados van a legislar de manera distinta. Por eso el legislador está dando un plazo de 8 años para que esto se vaya consolidando paulatinamente. Las leyes no se hacen de un día para otro ni adquieren fortaleza momentáneamente. Tienen que ir tomando su tiempo y adecuándose a las circunstancias y a la voluntad del legislador. Bueno, hay dos preguntas que ponen a las autoridades judiciales y ministeriales del Estado de México en el bote de la basura, y bueno, pues nuestra exposición comenzó reconociendo las fallas que hay. En el Estado de México quizás son más notorias porque son casi 15 millones de habitantes. Entonces, la problemática se vuelve más compleja cuando tienes que atender a una gran multitud que reclama justicia en ese momento y que no tienes la capacidad suficiente para atenderlos y aplicar la ley en forma precisa. Dos preguntas van de la mano. El Ministerio Público necesita autonomía del Ejecutivo para ejercer mejor procuración de justicia. Y otra, con su buena dosis de veneno, dice: ¿para qué capacitamos al Ministerio Público cuando obedece al Ejecutivo y no a la justicia en casos de consigna? Pues tenemos que admitir la realidad. Yo les podría decir, en mi experiencia, en el 95% de los casos no mete la mano el Ejecutivo del Estado. Eso no quiere decir que esté bien como está ahora. Si hay autonomía del Ministerio Público, será la excelencia. Autonomía en todos sentidos: administrativa y legal. En ese momento tendremos un Ministerio Público consolidado, independiente y listo para servir a la ciudadanía. Y bueno, esas son las principales preguntas que trae. Algunas, la verdad, no alcanzo a distinguir qué es lo que nos está proponiendo el compañero cuando dice dotar de una Procuraduría de Justicia Policial y un sistema de prestaciones sociales como lo tienen las Fuerzas Armadas, la Seguridad Pública a nivel nacional. Me supongo que se refiere a las prestaciones de los servidores públicos de la Procuraduría y del Poder Judicial, que en la mayoría de los casos pues están protegidos, entre comillas, por el ISSSTE y por el ISEMIN, ¿no? Tienen sus prestaciones. Muchas gracias. El Instituto de Investigaciones Jurídicas agradece a nuestros expositores su participación de manera brillante, profunda, y el tiempo que nos han dedicado. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les esperamos el día de mañana para continuar con las jornadas.